Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a ver el tema de tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos. Este tema es básicamente un repaso de lo que ustedes vieron ya en secundaria. La tabla periódica como tal es una herramienta que ha ido modificándose con el paso del tiempo y es una herramienta que nos sirve justamente para clasificar a los elementos en función a propiedades y características que se comparten o que son propias de cierto tipo de elementos, ¿sale? La tabla periódica de los elementos químicos consta de 118 elementos naturales y sintéticos, y estos elementos y esta tabla periódica sirven para que nosotros no tengamos que aprendernos la tabla periódica de memoria. Justamente lo que tenemos que hacer con ello es aprender primero a utilizarla, y ya sabiendo utilizarla, pues es como nosotros vamos a trabajar sin necesidad de tener que aprendernosla de memoria. Esta es la tabla periódica actual que conocemos. Sin embargo, yo la puedo ver como un recuadro lleno de letras y números, pero debo de saber para qué me sirve todo ello. ¿Qué es lo que tengo que saber de la tabla periódica? Bueno, pues vamos a saber un poco de su historia, su clasificación general en metales, no metales y gases nobles. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Afinidad electrónica, energía de ionización, radioatómico, electronegatividad. ¿Cómo se relaciona la configuración electrónica con las propiedades periódicas? Y cómo se divide la tabla periódica en función a grupos y periodos. Okay. La tabla periódica actual no es la tabla periódica que existía o que ha existido siempre, sino que ha sido una herramienta que ha ido avanzando conforme el hombre ha evolucionado en su quehacer científico. Tenemos varios participantes en esta creación de la tabla periódica, varios científicos que han ido aportando de poco en poco para que hoy tengamos dicha herramienta. El primero es Dobereiner, que destaca la existencia de similitudes entre elementos que se van agrupando en tríos. A esto lo denominó triadas. El segundo científico es un inglés llamado Newlands, que anuncia la ley de las octavas. En 1869 el alemán Meyer pone en evidencia que hay cierta periodicidad en el volumen de los elementos, es decir, en el tamaño. Simultáneamente con Meyer, el ruso Mendeleev es el que propone la primera tabla periódica con 63 elementos en ese entonces, echando mano de las aportaciones de Meyer. Mendeleev ordena esa primera tabla en función al volumen. De esta manera los elementos se clasifican verticalmente y las agrupaciones horizontales representan elementos de la misma familia. ¿Qué consiguió Mendeleev? Prever las propiedades químicas de cada tres elementos que faltaban a partir de las propiedades de los cuatro elementos vecinos. Cuando los elementos fueron descubiertos, ellos poseían dichas propiedades que habían sido predictas por Mendeleev. Y a principios del siglo XX, Henry Moseley propuso la ordenación de los elementos en la tabla periódica ya no por el volumen, sino por su número atómico. Este es el primer boceto o la primera tabla periódica de los elementos propuesta por Mendeleev, donde se ordenaban en función a su volumen. Y esta periódica que conocemos actualmente. Estas son las características de clasificación en la tabla periódica actual. 7 filas horizontales que voy a llamar periodos. Vean el puntero, mi puntero. Una fila horizontal transcurre de manera acostada. Entonces voy a tener 7 periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. Okay.
¿Qué pasa con los periodos? Bueno, un periodo va a definir la transición horizontal y va a definir las características físicas y químicas de ciertos elementos. Entonces, en el periodo 1 voy a encontrar que este periodo transcurre y nada más tiene dos elementos, el hidrógeno y el helio, porque ya vimos que es de manera horizontal. Después, el periodo 2 va desde litio, pasando por berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y termina en neón. ¿Vale? Después el 3, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Entonces, el periodo va a ser todos los elementos que tenga esa fila de manera horizontal, desde el inicio hasta el final. El 4 inicia en potasio y todos estos son parte del 4 y terminamos en criptón. ¿Qué pasa con el periodo 6 y con el periodo 7? El periodo 6 inicia en cesio y termina hasta radón. ¿Vale? Sin embargo, aquí hay una flecha morada que me indica que no solo termina ahí, sino que va a transcurrir y va a avanzar y va a abarcar estos elementos denominados lantánidos. Estas dos filas de elementos denominados tierras raras, los lantánidos y los actínidos, son parte tanto del periodo 6 como del periodo 7. Después de los periodos hay una clasificación que es por grupos. Los grupos son 18 columnas de forma vertical, es decir, ahora de arriba hacia abajo. Entonces voy a tener grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 18. Sin embargo, no nada más son esas 18 columnas, sino que se van a dividir en tres grandes grupos. El grupo A, que le vamos a llamar representativos, el grupo B de transición y hasta abajo las tierras raras o lantánidos y actínidos. O también les puedo llamar de transición interna. Entonces, el grupo A van a ser el 1, el 2 y luego abarca hasta acá 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Son 8 grupos los que pertenecen al grupo A. Vamos a ver en un diagrama de color para que ustedes identifiquen cuáles son los del grupo A. Estos, los elementos representativos. Toda la parte que está marcada con azul representa el grupo A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y estos 8 grupos tienen un nombre. El grupo 1A le voy a llamar alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A térreos, 4A carbonados, 5A nitrogenados, 6A calcógenos, 7A halógenos y 8A gases nobles. Posterior a ellos, entonces voy a encontrar al grupo B. Vamos a ver en el diagrama quién es el grupo B. Y el grupo B es esto que está marcado con naranja. Elementos de transición. Y los últimos que tengo son los de transición interna o las tierras raras, que bueno, pues es difícil que yo me confunda cuáles son. Son siempre estos 14 que están acá abajo. Muy bien. Después hay otra clasificación de la tabla periódica que va a ser en función a la configuración electrónica. Es decir, voy a encontrar 4 grupos. El grupo S, el grupo P, el grupo D y el grupo F. ¿Esto por qué? Porque si yo configurara toda la tabla periódica, pues resulta que hay coincidencia. Y por ejemplo, aquí si notamos esta parte de la tabla periódica, si yo la configuro siempre va a acabar en un orbital S. Entonces por eso aquí a esta parte le voy a llamar bloque S. Entonces todos los elementos que estén integrados en esta parte van a ser del bloque S. Hay una excepción porque el helio, que está hasta acá, sigue siendo parte del bloque S.
Después del bloque S sigue el bloque P, que básicamente serían todos estos del lado derecho. Y luego viene el bloque D, que son los del centro, y al final el bloque F, que son las tierras raras. Entonces, en la actividad que ustedes tienen que hacer, que es esta que están viendo aquí, que ya la tienen en su plataforma, yo les doy triadas de elementos, por ejemplo, boro, aluminio, galio, y les dice, menciona si forman parte de un grupo, familia o un periodo o ninguno. Entonces voy a mi tabla periódica y busco boro, aluminio y galio. Entonces, boro, aluminio, aquí está, boro, aluminio y galio, ¿sale? Transcurren de manera vertical. Entonces yo veo que las columnas verticales son grupos. ¿Pero de qué grupo es? ¿Del A, del B o de las tierras raras? Bueno, descarto, no es de las tierras raras. Tampoco es del B porque el B son todos estos que tengo al centro. Entonces es del A. ¿Sale? Entonces pertenecen al grupo A, boro, aluminio y galio. Pero vamos a ver cuál del grupo A. Estos son 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces pertenecen al grupo 3A. Me voy a mi tabla periódica y el 3A van a ser los térreos. Entonces la respuesta a mi actividad es elementos 3A térreos. Y así con las demás actividades, lo que tengo que hacer es buscar dependiendo de lo que me indica la presentación. Muchas gracias, jóvenes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.